la persona que le vamos a presentar en este momento como el primer tema de la mañana es al señor Eri Samuel Álvarez Gómez, presidente actual de FECOSEN. El tema, cooperativismo y prospectiva para la inclusión financiera. Así que aprovechenlo al máximo. Muchísimas gracias a la honorable presidente de la Federación de Cooperativas, FEDOCOP, por la presentación, a Solamantina, aquí que nos acompaña, pero más agradecido de ustedes y del CONACO por darnos la confianza de participar aquí con un tema un tanto no complicado, sino engorroso, porque envuelve 3 términos que cada uno amerita una conferencia. Así pues, que agradecer también una de esa presencia de la cooperativa de Honduras, de El Salvador, la presencia de Puerto Rico y la presencia de ese honorable filósofo del cooperativismo, el doctor Guillermo Arboleda Gómez, que está aquí, que nos honra. Déjame ver para dónde va. Ok, nosotros queremos hablar de cooperativismo, estrategia, prospectividad, estrategia e inclusión. El cooperativismo como tal es un esfuerzo colectivo empresarial, social, dirigido a transformar esas estructuras sociales que conviven y que laceran tanto a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Pero el cooperativismo está fundamentado en elementos que son vitales para poder corresponder a la naturaleza de este sector. Y esos elementos que son vitales son los principios, y los principios están adornados por los valores. De manera que dentro de los principios hay un elemento que es de alta importancia para lograr tanto la estrategia como la prospectividad y la inclusión. Es la educación. Y decía un amigo que fue ministro de Educación que la educación cobra sentido cuando se coloca al servicio de la sociedad. Y este evento está haciendo ese acto de poner la educación cooperativa al servicio del sector cooperativo, de las sociedades cooperativas. Pero hablar de estrategia, y hay un maestro aquí como el doctor Guillermo Arboleda Gómez, que hace algunos años, en un congreso de Confecop Colombia, observamos una de sus ponencias, y una de esas ponencias enfocaba, y él tratando de ilustrar a la concurrencia, colocaba un pez en una pecera, ¿sí? Y hablaba de la bipolaridad cooperativa. La bipolaridad cooperativa en el sentido de que conocemos tanto los principios como los valores, conocemos
estrategia, decimos muchas cosas, pero en la práctica evidenciamos poca. En esa línea, tomé de usted, doctor Guillermo Arboleda Gómez, esa bipolaridad para explicar entonces que la inclusión es colocarnos, entrarnos en el proceso. La inclusión es involucrarnos. La inclusión es hacer sinergia con todo lo que esté en el entorno. La inclusión es actuar de manera conjunta con los propósitos, con la finalidad, con la intención de poder llegar a lograr objetivos predeterminados. Lograr objetivos tangibles e intangibles. En el cooperativismo los objetivos tangibles son evidentes y tratamos de hacerlo por las proyecciones económicas que tienen las cooperativas. Los intangibles no lo evidenciamos tanto, pero cada vez que observamos la experiencia de un inicio de una cooperativa y observamos que personas que tenían poca destreza para comunicarse, para hablar, hoy exhiben grandes discursos, entonces usted está viendo que ha habido un cambio en el aspecto intangible de los individuos. Y las cooperativas, si bien es cierto que el soporte esencial es lo económico, no es menos cierto que lo social pesa tanto como lo económico o más. La razón de nosotros ser son la gente. La razón del cooperativismo es transformar el ambiente donde participa la gente, donde participan los cooperativistas. Por tanto, debemos desarrollar alternativas, planes, estrategias que vayan paulatinamente involucrando a la sociedad, que vayan cubriendo el entorno, porque no es posible que usted esté en una cooperativa de una comunidad y que en el entorno de la cooperativa no puedan hablar de qué es la cooperativa, de qué es eso. Nosotros hacemos encuestas permanentemente para medir cuál es la situación social de las cooperativas. Y la primera encuesta, los dirigentes creen que es hacia los socios nada más. Y la encuesta tiene que tener 4 direcciones. Una hacia el socio, es verdad, una hacia la gestión, una a la dirección y otra a la forma de involucrar al entorno, a la sociedad con que convive la cooperativa. En eso medimos qué impacto dentro del entorno no cooperativo está logrando la cooperativa. Y obviamente encontramos que las cooperativas, sin saberlo, están impactando en los micronegocios de todo el entorno. Alrededor de las cooperativas se desarrollan comedores económicos pequeños, venduteros, una variedad inmensa de negocios. Y es parte de ese impacto que van realizando las cooperativas y que los cooperativistas que estamos dirigiendo ignoramos que está sucediendo esa transformación por vía de las cooperativas. En cuanto a la estrategia, nosotros tratamos de confeccionar planes estratégicos y colocamos variables sin analizar el entorno. Y a veces nos olvidamos de lo más común que está
latente en todos. Por ejemplo, el diseño de un plan, cualquiera que sea, para incluir a lo social en la cooperativa, a lo económico, para incluir al entorno, tiene que comenzar a ver qué es lo que tenemos como cooperativa. ¿Qué tenemos como cooperativa? Si le preguntara a alguna cooperativa, ¿cuántos son los hijos de los socios menores de 10 años que tienen las cooperativas? Probablemente ninguna pudiese dar ese dato. ¿O cuánta madre, o como dicen comúnmente, hogares monoparentales existen como miembros de la cooperativa? Son datos que no lo podemos tener. Ahora, ¿cuántas personas conocen en la propia cooperativa, a lo interno de la cooperativa, que hay un reglamento de seguridad e higiene laboral? Y que las cooperativas tienen que, si bien es cierto, preocuparse por sus socios, también por lo que gestionan la cooperativa para colaborar, para que puedan estar en las mejores condiciones, también hay que preocuparse. Y hay una serie de elementos que coliden con la gestión cooperativa que muchas veces se ignoran. Entonces, la indagación, el levantamiento de información para la gestión cooperativa con la intención de que haya una estrategia de inclusión social y económica, tiene que ver primero todas las variables que se están dando en la comunidad, en el territorio donde actúa la cooperativa. Por tanto, se hace imprescindible que hayan informaciones variadas. Pero, ¿qué pasa? Que las cooperativas también interactúan en un territorio donde conviven distintas fuerzas de la sociedad. Y esas distintas fuerzas de la sociedad se matizan de diferente manera. Hay un ámbito político público, hay un ámbito privado, hay un ámbito a veces no incluido de ninguna manera, es decir, una sociedad muy vulnerable frente a cualquier eventualidad que ocurra, y que como cooperativistas tenemos que estar debidamente informados para poder hacer la estrategia de inclusión social y financiera. En esa dirección, jóvenes aún, la sociedad cooperativa debe ser un ejercicio constante de levantamiento de información que permitan que la gestión tenga una dirección cada vez más clara y precisa de los objetivos que quiere lograr. Si de alguna forma obviamos o sesgamos informaciones o tratamos de actuar por imitaciones, por lo que hace fulano o por lo que hace tal cooperativa, las imitaciones podrían tener bondades, como en todo, pero también lo induce al abismo, a cometer errores. Algunas entidades tienen un apetito por crecimiento. El apetito de crecimiento de las cooperativas, si no está bien clarificado en la intención de lo que gestionan la cooperativa, su liderazgo, si no está bien claro establecido en una ruta que le diga dónde hay un abismo, dónde hay peligro, dónde se puede correr, ese ejercicio puede conducir a un fracaso.
y puede conducir a un fracaso, porque también en la sociedad cooperativa, como en todo en la vida, existe un panel de riesgo. Y dentro de los riesgos, usted va a tener, primero, los cambios políticos y económicos del entorno van a afectar la cooperativa. Los cambios que se pueden matizar en el planeta también pueden llegar a la cooperativa. Porque decía alguien en una teoría del caos que un aleteo de una mariposa en el Amazonas podría causar un huracán en el Caribe. Es que hay una interconexión planetaria con todo y que de alguna forma va corriendo y va afectando y se va observando de distintas formas en cada localidad, en cada municipio, en cada nación. Y en ese sentido, las cooperativas también tienen que tener un análisis de cómo van las tendencias del planeta, la tendencia del país y la tendencia del municipio. Es decir, se requiere información, información más información para poder entrar entonces en una estrategia de construcción de un plan, de una política que tenga alternativas variadas para enfrentar los desafíos que se están presentando en el entorno. Entonces, dentro de esas alternativas variadas, usted tiene que ver cómo le afectaría una variación en la tasa de cambio. Si usted tiene bastantes socios que son productos y que viven en el exterior y que están enviándoles remesas constantemente, la tasa de cambio es una variable a considerar. Si usted tiene bastantes socios que trabajan de manera riesgosa en una mina, en algo, esos son riesgos que tiene que tomar en consideración. Pero dentro de lo económico también, cómo toman las decisiones en el ámbito de las políticas públicas puede afectar también, porque tanto el Banco Central como las entidades de dirección del sector público toman medidas que pueden afectar el desenvolvimiento de la parte económica del país. En esa línea, jóvenes, aún es necesario entonces que para la confección de un plan estratégico de inclusión financiera y social, también cultural, de una cooperativa, la primera sinergia hay que hacerla integrando la cooperativa. Integrando la cooperativa, y eso es como si fuera un pulpo, con tentáculos de distinta manera. Integrando la cooperativa hacia la membresía, hacia los socios. Integrando la cooperativa hacia la comunidad. ¿Y cómo la integramos hacia la comunidad? Hay una variedad de asociaciones, de fundaciones que trabajan y hacen responsabilidad social casi igual que las cooperativas, pero lo hacen individual, lo hacen solo. Y todos estamos actuando en una responsabilidad social de manera aislada. Yo lo hago yo sé que es importante el protagonismo de las instituciones para una reputación social, pero como filosofía y como práctica, como doctrina, se hace muy importante, muy necesario que la integración comience también a hacerse con la comunidad,
fundaciones, asociaciones, ayuntamientos, porque también no le podemos correr a ligarnos con la política. Para poder ser inclusivo, la estrategia tiene que llegar a involucrarnos con quienes van decidiendo las políticas públicas que pueden afectarnos, y de esa forma nosotros podemos inducirlo a que esas políticas públicas, lejos de afectar a los cooperativistas, puedan incidir a favor de esa responsabilidad social que nosotros hemos diseñado, entendemos y tenemos como filosofía del cooperativismo. El otro aspecto, además de los ayuntamientos, hay que hacer sinergia con los representantes legislativos. El cooperativismo tiene que tener 1, 2 o 3 reuniones al año para explicarle a los representantes de cada provincia, de cada municipio que tienen funciones en el Congreso, qué está haciendo el cooperativismo y cómo ellos pueden ser genuinos representantes del sector cooperativo. Y de esa manera nosotros estamos logrando inclusión, porque la inclusión no es un aspecto de yo decir que le presté a una gente. Me decía el doctor Guillermo Arboleda que a veces nos preocupamos porque nos lleven la plata, es decir, porque otro goce del dinero del cooperativismo. Y eso es parte de lo que hay que planificar, cómo el dinero debe quedarse haciendo sinergia dentro de los socios. En una cooperativa universitaria crearon los mini-coop. Los mini-coop son entidades que agrupan a los socios como en pequeña cooperativa de una naturaleza para que ellos emprendan actividades en función de su preparación y su conocimiento, porque el conocimiento no se puede abandonar ni soslayar en la dirección de la cooperativa. Dirigir de oído o por intuición se nos fue hace tiempo de la mano eso. Hay que tener una carta de ruta, una guía para saber cómo vamos a ir a decidir en cada reunión de un consejo de administración o en cada reunión con los colaboradores y alta gerencia de las cooperativas, para que conozcan el plano por donde que tenemos que transitar para poder incluir. No es solo prestar, señores. No es solo prestar en la cooperativa de ahorros y créditos o en la cooperativa de productores agrícolas, agropecuarios. No es solo producir y decir cuánto me gané en la cooperativa. Es cómo ese ejercicio que hago sirve de puente para que todo el que participa por mi lado no se presente en la alambrada. La alambrada es un ejercicio que en una comunidad, en una comunidad donde hay una gente muy opulento, con mucho dinero, pero todo el entorno es miserable. Y entonces un día los miserables se cansaron de ver manjares y manjares en eso y rompieron la alambrada. Las cooperativas no pueden tener alambrada. Las cooperativas tienen que ir diseñando una estrategia que lo incluya a producir sinergia, que lo incluya a producir impacto, que lo vaya posicionando como la entidad referente. Y para que haya esa inclusión, esa estrategia de inclusión social, de inclusión financiera, tenemos que ver las finalidades de los créditos. Cuando hacemos un crédito, ¿qué propósito tiene el socio? ¿Cómo lo vamos a orientar para que sea productivo y no para que tenga una carga adicional? Que observamos una cantidad de socios en cooperativa
que cogen prestado allí, cogen prestado para pagar crédito, endeudándose para pagar otro crédito y deuda, y de esa manera estamos haciéndolo más miserable. Lo que es correcto es que nos enfoquemos a ver cómo lo levantamos de su entorno, lo vamos incluyendo, y uno de los elementos clave para lograr que se levante es la educación. Esa educación tiene que ir dirigida en varios sentidos. Primero, en la conciencia de la familia. Segundo, en dirección de cómo hacer uso prudente y eficiente de cada centavo que le llega. De que su diversión tiene que ser altamente ejemplar, tiene que ser productiva. Pero no se envuelvan en diversiones que le causan un dolor de cabeza durante un año o más. En esa línea, jóvenes, quiero instarlo a todos para que desde un punto de vista estratégico comencemos a conformar las estadísticas necesarias de información particular de cada una de las cooperativas que le permita exhibir logros, pero que le permita confeccionar políticas claras de inclusión, tanto social como financiera. La inclusión social también conlleva lo cultural. Si las cooperativas brindan en su escenario eventos y le dan participación a los jóvenes, a los niños, para que presenten espectáculos, veladas y esas cuestiones, van induciendo a los socios a que tengan una participación social efectiva y económica. La inclusión financiera es necesaria en el sentido de que la gente entienda qué se puede hacer con el dinero y qué tan pecaminoso es el dinero cuando se malusa. En esa línea, la inclusión social y financiera debe estar cimentada en un plan, en un subplan, yo digo, del plan estratégico que apunte a varios sectores en el ámbito del crédito, las políticas de crédito, cómo la vamos a confeccionar, qué exigencias van a tener los asociados, cómo educar a los asociados en esa línea. En el ámbito de la información y de la educación, cómo voy a, qué es la cooperativa, para dónde me induce la cooperativa o me conduce, cómo la cooperativa me puede orientar a que lo que hago, lo pequeño o los microemprendimientos que tengo pueden ser excelentes cuando hago sinergia con todos los socios que tienen las cooperativas. Si las cooperativas tienen 2 millones de asociados, ¿qué negocio no puede hacer la cooperativa? No pueden hacer las cooperativas en forma conjunta que sea exitosa. Pero a veces vemos la integración llegar al grado casi obligatorio de que la integración es forzado por la ley. No puede ser. Tiene que existir una conciencia de que juntos podemos lograr propósito de interactuar en distintos escenarios que pueden estar ligados incluso a los servicios hacia el sector público, hacia las entidades del gobierno, como los desayunos escolares. Las cooperativas pudieran estar sirviendo todos los desayunos escolares y haciendo sinergia o haciendo factoring con lo que sirven los desayunos escolares. Es decir, haciendo todo tipo de acción que le permita multiplicar su impacto social. Porque Sócrates decía, en algo que relata Platón, que hay cosas que deben decirse que son como un bisturí que llegan hasta el hueso.
porque son fuertes las verdades. Y una de esas verdades es que el cooperativismo, las cooperativas excluidas de su propio sector, de su propia naturaleza, actuando como si quisieran ser otra cosa, pues obviamente que podrían ser presa de la misma sociedad o de sus mismas acciones. En el campo nuestro decían, jabalí que se sale de la maná, cuchillo con él. ¿Qué quiere decir eso? Que las cooperativas debemos estar integrados todo en un macro plan que puede multiplicarse sectorialmente en microplanes que impacten a las comunidades y que elijan también en las comunidades qué es lo que quieren, que enseñen a la gente a pensar en lo que más conviene social y económicamente. Y enseñarlo a pensar puede crear un impacto, y a eso es que le tienen miedo en la sociedad, que esa masa tan amplia que está en el cooperativismo, si aprendiese a pensar y comienzan a tomar acciones, le pueden quitar el pastel a uno o dos de los que tienen el monopolio de la nación. En ese sentido, los cooperativistas como tal tenemos una clara recomendación: trabajar todos para limar los obstáculos que nos permiten llegar a una alineación concreta de acciones conjuntas. Limar aspereza en torno al protagonismo de querer ser yo, y si no soy yo no es nadie, sino ver quién lo puede lograr, por dónde se facilitan las cosas y hacer posible que el cooperativismo sea el constructor de un mundo mejor, como han enarbolado las Naciones Unidas en la resolución que declara el año 2025, año de las cooperativas. Muchísimas gracias. Gracias al señor Eddie. Señores, vamos a tener 3 preguntas, pero ustedes saben, 3 preguntas que prácticamente estamos ya sobre el tiempo. Así que 3 preguntas para el señor Eddie sobre tan importante tema en este momento. Por escrito, 3 preguntas de este tema del momento. ¿Están escribiendo o no hay pregunta? De verdad que es un tema tan importante que en este momento ver lo que es la inclusión financiera a través del cooperativismo es importantísimo. Es un tema que lleva al diálogo, que lleva al aprendizaje y a la proyección para el fortalecimiento de cada una de las cooperativas. Así que esperamos hasta ahora. Así. Está medio lo mira que lo dice ahí.
Que le escriba de nuevo, pues no se entiende. ¿Ah? Esa no es una pregunta, es de que la aclare. No más preguntas. ¿Hay más preguntas? Naomi, hay una aquí. No se entiende. Vamos a permitir que el compañero haga la pregunta porque no la entendieron. Buenos días. Sí, buenos días. Celino Bardec, Copunacet. El conferencista habló más de una vez del tema sinergia, excelente. Desde el principio empezó a mencionarlo, pero mi pregunta va directa es, ¿cómo usaríamos la sinergia y el tema de la vivienda de los socios? Bien, muchísimas gracias. En el proceso de inclusión, de estrategia de inclusión del cooperativismo, tenemos que utilizar los verbos incluir, fortalecer, favorecer, apoyar. Estos verbos en el sentido de que tenemos inclusión de la gente en las decisiones que tomemos. La conciencia de que sepan cuál es el camino que lleva la cooperativa, hacia dónde se dirige y cómo ellos pueden participar eficientemente. Que el proyecto particular puede convivir con el proyecto colectivo de la cooperativa en la medida que se ajuste a los objetivos y al proyecto que está exhibiendo la cooperativa. La vivienda es un bien, uno de esas necesidades fundamentales o básicas. Y como tal, las cooperativas tenemos que hacer esfuerzo por brindarle oportunidades, opciones de que puedan lograr su vivienda. Un socio de una cooperativa me dice, era conserje de una institución, y me dice, mire, no me voy de la institución porque he tenido oferta de irme con 2,000 pesos más por encima de lo que me pagan aquí. Pero no me voy por la cooperativa, porque con la cooperativa yo conseguí una carta constancia del ayuntamiento, con la cooperativa puse la zapata, con la cooperativa puse 4 paredes, con la cooperativa puse un techo y ya yo no ruedo más en la sociedad porque yo vivía de un lado a otro, me echaban de todos los lados. Ahora yo tengo mi casita propia. Y ese tipo de experiencia, de impacto, se replican en todas las comunidades donde hay una cooperativa. Si eso es así, ¿por qué no exhibimos eso de que las cooperativas son también una opción de adquirir la vivienda para los asociados, siempre que tengan un plan establecido para lograr eso? Porque no pueden llegar a buscar la vivienda. Tienen que llegar a través de un proceso de acumulación de aportaciones y de ahorro en la cooperativa, de acumulación de trabajo, si se quieren, porque también las cooperativas pueden favorecer al socio con los trabajos. Algunas personas, y esto yo lo digo porque en las legislaciones dominicanas, a veces en los procesos de ética y transparencia, establecemos que el que es socio no puede participar en la oferta de un servicio.
eso es contrario al cooperativismo, a los socios es que nosotros tenemos que favorecer con los trabajos de las cooperativas. Y eso no implica que no sean transparentes y que no sean eficientes. Los socios son la razón de ser de la cooperativa, y si yo tengo 3 socios ingenieros y hay que hacer una construcción, yo busco a los ingenieros socios de la cooperativa, porque eso es lo que implica la sinergia. Es decir, si yo deseo hacer un plan de la cooperativa y la cooperativa tiene socios que saben elaborar el plan, no tengo que tercerizarlo, no tengo que hacer una tercerización de eso si no hay necesidad, porque le estoy, como vuelvo al doctor Arboleda, estoy sacándole plata a la cooperativa, la razón de ser de la cooperativa. Sí, en una cooperativa donde hay médicos, tengo que usar lo que tiene la cooperativa primero, y por eso los inventarios de cuánta profesión y cuáles son nuestros activos fundamentales como socios de las cooperativas. Gracias, señor Eddie, por este gran aporte a este evento. Vamos a llamar en este momento para la entrega del certificado de participación de expositor a Marino de Dios, presidente del Consejo de Vigilancia de CONACO, y en representación de Coproharina, y a la señora Santa Rodríguez, miembro del Consejo de Administración en CONACO, en representación de COPUNAC. Vamos a hacerlos allá. Vamos a bajar, disculpe, señor Marino. Sí, sí. Acá. Tenga soda. ¿Qué es esto? Eso para entregarlo. El Señor sí va a dar la gracia. Al Señor. Yo no tengo de ahí. Sí. Me dijeron que sí. No se ve bien. Ya bajamos, pero ya bajamos. Se ve feo. 2. El Consejo Nacional de Cooperativas otorga el presente certificado a Edith Samuel Álvarez Gómez. Agradecemos por haber sido expositor de la 11ª Convención Nacional y 8ª Internacional de CONACO, bajo el lema Cooperativismo, Estrategia y Prospectiva Financiera para el Desarrollo Social y Económico, dada en el Hotel Barceló Bávaro, República Dominicana, en los días del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2025. Firman Eufrasia Gómez Morillo y Miguel Mateo Díaz. Gracias, distinguido, muchas gracias.